La ignorancia contra los zombis. En un mundo asolado por la decadencia, la humanidad se enfrentaba a su propia extinción. Insidioso, la ignorancia. Una enfermedad que corroía la mente y el alma, perdiendo su capacidad intelectual, ética y moral de manera progresiva. La razón había sido reemplazada por la superstición, el hedonismo y los impulsos más básicos, dejando a las personas atrapadas en una espiral descendente de ignorancia, egoísmo, apatía y estupidez. En las calles, la gente iba y venía con sus mentes huecas. Las redes sociales, los realities, y medios amarillos eran las fuentes más exitosas, y las noticias falsas se propagaban como virus. La gente abrazaba lo absurdo con gran placer generalizado, mientras podían prestar un mínimo de atención. El doctor Elias F. Feynman había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad y la razón. Organizaba charlas para compartir grandes pensadores como Sócrates, Einstein y Voltaire. Inspirando a los jóvenes, a leer, a pensar críticamente y a cuestionar. Pero sin éxito. La gente se reía, lo llamaban nerd y friki. Pero persistió. Cuando la ciudad dormía, llevando a cabo un plan audaz, infiltrándose en la sede del gobierno, donde el presidente, un exmodelo y estrella de reality show, pronunciaba un discurso autorreferencial de emociones incoherentes. Dr. Feynman subió al podio y dijo en voz alta: la ignorancia es una enfermedad engañosa y el conocimiento es la cura. La multitud se quedó en silencio. Y estallaron las carcajadas, se burlaron. Algunos escucharon. Feynman continuó: no podemos permitir que la ignorancia nos destruya. Debemos trabajar por la conciencia, la razón, la verdad y la cultura. El conocimiento es nuestra herramienta contra la oscuridad. Sin saber que la sociedad estaba a momentos de una amenaza de muertos vivientes. La amenaza de los muertos vivientes se desató de manera inesperada, como un estallido silencioso arrastrándose desde lo profundo de la noche. Nadie pudo preverlo, ni siquiera los más brillantes, ni los más audaces. Todo comenzó en un laboratorio, en las entrañas de un Yoldin importante. Los investigadores, motivados por la curiosidad y la ambición y la codicia de los empresarios, estaban experimentando con un nuevo virus sintético. Su objetivo era crear una cura para las enfermedades neurodegenerativas, pero sus métodos eran arriesgados y poco convencionales. El virus, bautizado como Neurovex, se propagó rápidamente entre los roedores de laboratorio. Los ratones, antes dóciles y curiosos, se volvieron agresivos y hambrientos, atacando y devorando sus compañeros. Se había una tormenta eléctrica, el sistema de seguridad del laboratorio, por negligencia y estupidez, falló, y los sellos se abrieron de par en par, liberando el Neurovex al mundo exterior. Los científicos, atrapados por su propia creación, se convirtieron en las primeras víctimas. Sus gritos resonaron en los pasillos oscuros mientras la infección se extendía. La ciudad cercana fue la siguiente en caer. Los infectados se multiplicaron, sus cuerpos retorcidos y espantos. Se arrastraban por las calles, buscando carne fresca. La gente, en pánico, huía torpemente y sin concierto, generando accidentes de tránsito y embotellamientos que facilitaban la cena a los infectados y al despliegue del virus. El uso irresponsable de armas llegó en un momento a causar más daño que los accidentes, atropellamientos y los propios zombis. Era demasiado tarde. Los hospitales se llenaron de pacientes con síntomas extraños, fiebre alta, piel pálida y ojos vidriosos. Los médicos fracasaban frente al Neurovex que resultaba imparable. Pronto, los muertos comenzaron a levantarse en las morgues, camillas, ambulancias, desde los escombros de accidentes de tránsito y los que fueron víctimas de disparos al azar. Sus cuerpos se alzaban impulsados por una sed insaciable de carne humana. Las calles se convirtieron en caos, y los humanos se vieron obligados a luchar y huir por su supervivencia. Los inmunes naturales, con una genética excepcional, eran resistentes al Neurovex. Su sangre contenía anticuerpos que actuaban como un escudo contra la infección. Pero no eran suficientes. Necesitaban más que inmunidad para sobrevivir en un mundo donde la razón había sido reemplazada por la superstición y la adoración a los líderes populares y las estrellas del espectáculo. Donde la ignorancia se había convertido en la verdadera plaga, se enfrentaba la propia extinción. El 97% de la población no superaba los 80 a 82 puntos de cociente intelectual,
y esa falta de discernimiento había permitido que los infectados propagaran el virus sin restricciones. Los muertos vivientes, impulsados por una sed insaciable de carne humana, vagaban por las calles. Sus ojos vidriosos reflejaban la ausencia de razón y comprensión no muy diferente a cuando aún estaban con vida. La ignorancia, como un manto oscuro, cubría la mente de aquellos que aún no habían caído. El doctor Elias Feynman, el mismo hombre que había advertido sobre la ignorancia, se encontró en el epicentro del caos. Ahora, su búsqueda de la verdad tenía un nuevo propósito: primero evitar que lo maten y luego encontrar una forma de detener la plaga. Pero el tiempo se había agotado, y la oscuridad avanzaba para engullirlo todo. La noche se volvió más densa, con cielo tormentoso combinado con la tragedia. El doctor Elias Feynman, con los ojos cansados, suspiró. Donde la ignorancia se había convertido en la verdadera plaga, el pequeño porcentaje de supervivientes se componía de dos grupos: aquellos inmunes naturales que lograron no ser devorados por los infectados y los más capaces que supieron sobrevivir gracias a su propio ingenio, voluntad, disciplina e inteligencia. Eran los nerds y frikis. Aquellos que habían abrazado la curiosidad y el conocimiento incluso antes del caos. Los más capaces, los nerds y frikis, se convirtieron en líderes. Utilizaron su conocimiento para construir refugios, cultivar alimentos y crear estrategias de supervivencia. No eran los más fuertes, ni los más hermosos físicamente, pero su inteligencia y creatividad los hacían invencibles. Sabían cómo purificar el agua, cómo cultivar en suelos contaminados y cómo reparar tecnología antigua. El doctor Elias Feynman reunía a estos supervivientes. Les hablaba de la importancia del pensamiento crítico, de la necesidad de cuestionar y aprender. Exploraban las ruinas, buscando respuestas y soluciones. El mal aún acechaba en las sombras, pero este pequeño porcentaje de supervivientes estaba decidido a mantener la luz encendida. No solo para ellos, porque sabían que el conocimiento era la verdadera arma contra la oscuridad. El doctor Elias Feynman, ahora líder de unos pocos supervivientes, se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo podía luchar contra la ignorancia cuando la mayoría de la población estaba infectada? Las barricadas y las armas no eran suficientes. Necesitaba una estrategia más profunda. Feynman se enfrentó a su propia conciencia y vio sus dudas, sus miedos y sus prejuicios. La ignorancia estaba allí, en su reflejo. Su mente se abrió al conocimiento. Vio la historia de la humanidad, sus logros y sus errores. Comprendió que la ignorancia no era solo falta de información, sino también falta de empatía, de compasión y de conexión con los demás. Se enfrentó a los muertos vivientes, con balas y palabras. Lo atacaron con ferocidad. La amenaza de los muertos vivientes no se desvaneció, pero la lección permaneció. La ignorancia era el verdadero enemigo, y el conocimiento, la verdadera herramienta. Feynman guió a todos cuantos pudo hacia la comprensión mutua y la búsqueda constante de la verdad, que son las verdaderas claves para la supervivencia.